Hola familia, espero se encuentren bien. Sé que son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Sé que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Siempre que nosotros vemos a través de los ojos de Dios cualquier panorama adverso, siempre es diferente viéndolo desde los ojos de Dios. Y en este tiempo me gustaría leer un par de citas bíblicas, en este caso en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, voy a leer algunos versículos, y dice ahí en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Muchas veces no solamente nosotros nos damos cuenta de que las cosas que pasan a nuestro alrededor son obra de Dios, sino también las personas que nos rodean se dan cuenta que Dios está haciendo su obra. Y en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no pudiere ver el reino de Dios. Y en el versículo 4 hace Nicodemo pues un par de preguntas y dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchas veces las circunstancias que nos rodean limitan nuestro entendimiento, sobre todo cuando nosotros no estamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios y estamos viendo a través de los ojos de Dios. En este caso, Nicodemo le pregunta: a ver, Jesús, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que una persona vuelva a entrar al vientre de su madre ya viejo? O sea, no entiendo. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y muchas veces nos encontramos en la vida cotidiana viendo lo natural y tratando de solucionar los problemas pues con las herramientas naturales que tenemos. Y este es el caso de Nicodemo. Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, y si no nace de nuevo, entonces no puede ver el reino de Dios. El nacer, Nicodemo lo ve como una cosa natural, y entonces dice: pues ¿cómo puede entrar un hombre viejo nuevamente al vientre de su madre y nacer? Sin embargo, Jesús no estaba hablando de eso. Sin embargo, muchas veces las circunstancias no se solucionan con las herramientas naturales que tenemos. Vez tras vez he visto cómo Dios pues ha multiplicado los alimentos. Vez tras vez he visto cómo Dios ha hecho milagros en medio de nosotros. Y la provisión viene de donde no te lo imaginas. Y los milagros vienen de donde no te lo imaginas. Sin embargo, cuando tú estás con Dios, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, Dios te empieza a dar una tranquilidad, y entonces no empiezas a confiar en las herramientas naturales, empiezas a ver a través de los ojos de Dios. ¿Qué es más importante en este tiempo? Atender lo que Dios nos está mandando, o poner nuestros ojos en lo natural. Y muchas veces nosotros nos vamos a lo natural, damos un paso sobre las cosas que creemos que las podemos superar. Si necesito dinero, pues trabajo más duro. Si necesito sanidad, pues voy al doctor. Pero si necesito dinero,
mi primera respuesta es, voy a orar. Si necesito sanidad en mi cuerpo, mi primera respuesta es mi confianza en Dios y voy a orar. Sin embargo, el mundo nos ha adoctrinado mucho y entonces es muy complicado pues ver a través de los ojos de Dios. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: la verdad los hará libres. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí viene otra vez algo que vez tras vez nosotros vemos lo natural y no vemos más allá. Y entonces dice en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices seréis libres? Jesús le responde: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Volvemos nuevamente a la ilustración con Nicodemo. Nicodemo ve lo natural y dice: no puede entrar un hombre ya viejo por segunda vez al vientre de su madre. Y en este caso, pues los que habían creído en Jesús, que eran del pueblo de Israel, les dice Jesús que serán verdaderamente libres, y otra vez contestan: ¿cómo voy a ser libre si somos linaje de Abraham? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y entonces muchas veces perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros, y dice aquí que la verdad nos hará libres. Dice en el versículo 31, la segunda parte: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y nos dice en el versículo 34, dice: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y muchas veces nosotros creemos que somos libres, muchas veces nosotros creemos que para nacer, que es imposible nacer por segunda vez de forma natural. Pero vemos a la luz de la palabra, vemos a la luz de la Escritura cómo Dios nos da libertad, cómo Jesús nos da salvación, cómo a través de Jesús, cuando nosotros abrazamos su palabra, confiamos en Él y creemos en Él, en ese momento nosotros somos verdaderamente libres. Y en este tiempo de circunstancias difíciles necesitamos esa libertad, necesitamos esa salvación. Y yo te animo que sigas leyendo, que permanezcas escuchando estas cápsulas, que permanezcas conectándote a cada uno de los servicios que tenemos en los grupos de varones, en los grupos de damas, en los grupos de adolescentes, de jóvenes. Necesitamos conectarnos y llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos conectarnos a la palabra, necesitamos conocer y recibir de la palabra que Dios tiene para hoy, y entonces dar esos pasos de fe que Él nos pide. Es importante que reconozcamos cómo Jesús nos ha dado una libertad, cómo Jesús nos ha dado una salvación, y es necesario, como dice en el versículo 31, al final: si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros permanecemos en la Biblia, nosotros seremos discípulos de Jesús. Y como discípulos, nosotros tendremos esa libertad. Familia, les amo, les extraño. Es importante que sigamos todavía guardándonos, cuidándonos los unos a los otros. Es un tiempo todavía de ser obedientes, de ser cautos, de no salir a menos de ser necesario. Es importante conocer la palabra, porque la palabra de Dios nos hará verdaderamente libres. Les amo, les dejo un reto en este tiempo.
confiemos en Dios, busquemos su palabra, veamos cómo a través de la palabra, pues Dios nos sigue dando instrucciones. El TCD es una excelente herramienta que no debemos perdernos y que debemos leer y que debemos ir desmenuzando poco a poco. Como herramienta, como palabra de Dios, yo te animo a que estés leyendo tu TCD, tu Cutie Life o tu Yeho si eres un niño. Yo te animo a que permanezcamos en la palabra. Que Dios les bendiga. Les amo.